Uno de los usos principales del pasado simple es contar historias o acontecimientos pasados. En esta lección te daré 4 importantes pasos que te ayudarán a cumplir esta tarea eficazmente. Primero, introducción a la historia. Introducing the story. Una vez damos una pequeña introducción de lo que se trata la historia, entonces el siguiente paso es continuar con el cuerpo de la historia. Continuing the story. A medida que continuamos la historia, es posible que necesitemos expresar interrupciones y agregar elementos de interés en la historia. Interrupting and adding new element to the story. Y finalmente concluimos la historia, ending the story. El propósito de esta lección es que vayamos a través de cada uno de estos pasos viendo frases útiles que te ayudarán a expresarte eficazmente en cada tema. Para este paso podrías decir The story begins o The story starts in. Ambas frases significan lo mismo, es como comenzar y empezar, que son sinónimos. La historia comienza en, y agregar un lugar, puede ser un lugar específico. La historia comienza en las selvas amazónicas. The story begins in the Amazon jungles. O podría ser describir un lugar. La historia comienza en un lugar recóndito y maravilloso, al inicio de las fronteras donde el sol se encuentra al horizonte. The story starts in a hidden and wonderful place at the beginning of the borders where the sun meets the horizon. Ambas opciones son totalmente válidas. Las siguientes 4 frases tienen el mismo feeling. One day, un día. It all began, todo comenzó. Long ago, hace mucho tiempo. Y el famoso comienzo de los cuentos de hadas. Once upon a time, había una vez o érase una vez. Todas estas frases dan paso a detalles específicos de la historia. Con este objetivo en mente, también podríamos decir It's about o It's a story about, es acerca de o es una historia acerca de, o simplemente podríamos saltar inmediatamente a la historia diciendo algo como It was a stormy night, era una noche de tormenta, y continuar con los detalles específicos. Para relatar eventos más concretos o algún hecho pasado, algunas frases más comunes serían First of all, primero que todo. Initially, inicialmente. To begin with, para empezar. O mencionar un punto específico en el pasado. Yesterday, ayer. Last week, last weekend. Last month, last year. La semana pasada, el fin de semana pasado, el mes pasado, el año pasado, etc. O, finalmente, un número de días más la palabra ago, 2 days ago, por ejemplo, hace 2 días. A pesar de que las primeras frases suenan mejor con historias, relatos o cuentos de hadas, y el segundo grupo con acontecimientos reales y o eventos que quieras relatar, la realidad es que es una decisión de cada quien y de la connotación que le quiera dar al relato o la historia en cuestión. Veamos estas frases en un pequeño contexto. In a small town where life seemed ordinary, little did they know that extraordinary adventures were about to unfold. En un pequeño pueblo donde la vida parecía ordinaria, pocos sabían que extraordinarias aventuras estaban a punto de desarrollarse. Podríamos entonces comenzar este pequeño relato con algunas de las frases anteriores. Por ejemplo, The story begins in a small town. The story starts in a small town. One day in a small town. Once upon a time in a small town. ¿Ves cómo cada una de estas frases encaja y le da una especie de inicio concreto a la historia?
Fíjate la diferencia con el siguiente relato. The children were playing in the park and the air was filled with laughter and joy. They had no idea that a surprise picnic was being planned for them. Los niños estaban jugando en el parque y el aire estaba lleno de risas y alegría. No tenían idea de que se estaba planeando un sorprendente picnic para ellos. Como ves, en este relato, las frases anteriores no encajarían muy bien. Érase una vez, un día o la historia empieza. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Sin embargo, veamos que el segundo grupo encaja mucho mejor. First of all, the children were playing. Initially, the children were playing. To begin with, the children were playing. Yesterday, the children were playing. 2 days ago, the children were playing, etc. Se ve claramente que, dependiendo el tipo de relato que sea, algunas frases funcionarán mejor que otras. A fin de pasar al cuerpo de la historia y darle una especie de continuidad, podemos usar ciertas frases que sirven de enlaces. Entre ellas, so them, así que entonces, esta frase la podemos usar juntas o separadas. So, que significa así que, o también entonces, them, que significa entonces, y so them, que significaría así que entonces, o simplemente entonces. Later, que significa después o más tarde, se usa para indicar que un acontecimiento ocurrió posterior a otro. After that, después de eso, se utiliza más o menos como el anterior para indicar que algo sucederá en secuencia después de otra acción o evento. It turns out that, que significa resulta que, o lo podemos poner en pasado. It turned out that, resultó que. Podemos usar esta expresión para revelar un resultado inesperado basado en la información proporcionada anteriormente. As soon as, tan pronto como, y when plus clause, que significa cuando, más una cláusula. Una cláusula ya hemos hablado de que es una oración que por lo menos cuenta con un sujeto y un verbo. Si digo, por ejemplo, cuando la vi, when I saw her, tengo por lo menos un sujeto, I, y tengo un verbo, saw. El resto sería terminar la idea. Otra frase sería immediately, que significa inmediatamente, y después de una oración decir but them, tengo una cláusula, entonces digo pero entonces para darle continuidad. Veamos entonces algunos ejemplos con estos enlaces. So, after a mysterious letter arrived in the mailbox, they decided to follow the cryptic instructions. Later, as they explored the town's history in the local library, they stumbled upon a forgotten legend about a hidden treasure. After that, an unexpected visitor arrived in town, and they soon realized that this person held the key to an incredible adventure. It turns out that a series of peculiar events had been occurring in the town, all connected to a hidden treasure. A fin de interrumpir la narración principal, ya sea para proporcionar información adicional o introducir una trama secundaria, pudiéramos usar las siguientes dos expresiones. Suddenly, que significa de repente o repentinamente, y unexpectedly, inesperadamente o sin previo aviso. Veamos estas expresiones en un contexto. Suddenly, a dusty old book, or unexpectedly, a dusty old book fell from the shelf, opening to a page that held a clue to their adventure. Finalmente, podemos dar conclusión a nuestra historia usando expresiones como in the end, al final, finally, finalmente, y eventually, eventualmente.
Veamos también estas expresiones en un contexto. In the end, after following the trail of secrets, o finally, after following the trails of secrets, eventually, after following the trails of secrets and overcoming various challenges, they finally discover the long-lost treasure. Veamos entonces cada uno de estos pasos juntos, eligiendo al azar alguna de las frases que vimos antes para ver cómo se escucharía. Once upon a time in a small town where life seemed ordinary, little did they know that extraordinary adventures were about to unfold. Later, as they explored the town's history in the local library, they stumbled upon a forgotten legend about a hidden treasure. Suddenly, a dusty old book fell from the shelf, opening to a page that held a clue to their adventure. Eventually, after following the trail of secrets and overcoming various challenges, they finally discovered the long-lost treasure. Como ves, esta serie de expresiones no solo sirven de conectores a la narración, sino que también le dan coherencia y un sentido lógico que te ayuda a seguir la historia a través de sus varias etapas: introducción, cuerpo y conclusión. Nota, además, que al contar una historia, la mayoría de los verbos usualmente están conjugados en el pasado simple, no en el pasado progresivo o en el presente perfecto, por lo que es importante prestar atención a este detalle a la hora de contar una historia. Como un bono adicional, si en algún momento de la historia necesitas mostrar que dos eventos están pasando simultáneamente o durante el mismo periodo de tiempo, puedes usar la siguiente estructura. While o as más un sujeto más un verbo más una cláusula. While they were camping in the woods, they uncovered a chest buried in the ground, filled with old coins and trinkets. Aquí las dos actividades que están pasando de manera simultánea se muestran, una en pasado progresivo, mientras acampaban en el bosque, y la otra en el pasado simple. Descubrieron un cofre enterrado en el suelo, lleno de monedas antiguas y baratijas. As they found the hidden chest, their eyes got big with amazement seeing all the shiny treasure. Por otra parte, en este segundo ejemplo, la simultaneidad se muestra con la expresión as. A medida que encontraron el cofre oculto, sus ojos se abrieron con asombro al ver todo el tesoro brillante. En este caso, ambas expresiones están en el pasado simple. Así concluimos con esta lección, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.